que hay en su árbol genealógico. Mire, vaya conmigo al Salmo 51, verso 2. ¿Qué pecado está confesando David? Aquí no hace ninguna explicación en qué pecado cayó, pero cuando uno lee los libros de los reyes, el libro de Samuel, la Biblia dice que cuando era el tiempo de las guerras y las batallas, dice que David no salió a la batalla, se quedó en su palacio, y estando, dice que ahí en el palacio, mirando por el tejado, mirando ahí por el desván, vio a una mujer desnuda bañándose, y dice que él la codició y la mandó a buscar, usó de su autoridad y tuvo relaciones con ella, íntimas. ¿Qué fue lo que pasó? Que esa mujer viene y le dijo, le manda a decir después, estoy embarazada y mi esposo anda en guerra, porque era el tiempo de la guerra, y cuando sepa que estoy embarazada me va a querer matar porque yo no he tenido intimidad con él, y ella estaba con él porque el rey la ordenó que estuviera con él. ¿Qué es lo que hizo David? Mandó una carta y mandó al general que mandaran al esposo de esta mujer, y lo trajo y le preguntó, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo están las cosas en el campo de batalla? Mintiendo. Todo bien, le dio un informe, ya, ándate a tu casa, estás con tu esposa y de luego vuelves al campo de batalla. Pero el hombre era fiel y llegó y entró, saludó a su familia y no quiso pasar la noche porque dijo, mis compañeros están en guerra, están en opresión, durmiendo en tiendas, yo no voy a estar en mi casa con mi mujer, y se quedó durmiendo afuera. ¿Qué es lo que hizo David? Y como le informaron, dice que el hombre no pasó la noche afuera, lo mandó a buscar y dijo, pero ¿por qué no estás con tu esposa? Aprovecha. Y él le contestó, no, yo no puedo. ¿Y qué hizo David? Lo emborrachó, lo embriagó y dijo, ahora sí que se va a ir a la casa y va a estar con su mujer y va a tener intimidad. Y borracho y todo, tuvo temor y no entró en la casa. Y le dieron aviso. ¿Y qué hizo David? Le dijo, ya, vuélvete al campo de batalla. Y le entrega una carta al general del ejército y dice, coloca a este hombre en el frente de batalla para que muera. Escribió una carta en donde le pidiera al ejército que lo pusieran en la parte más recia de la batalla, y cuando estuviera delante el ejército retrocediera y él quedara sin cobertura. Y así él murió en el campo de batalla. Nadie más sabía, el rey David. Y vino Natán, el profeta, le dijo, rey, vive para siempre. Te quiero contar una historia. Había un hombre que tenía muchas ovejas, y vino un caminante de noche y le pidió que le recibiera, y él lo atendió y lo quiso, y para agasajarlo quiso preparar una oveja, pero en vez de matar y comer una de las ovejas, de las tantas ovejas que tenía, fue y tomó la única oveja que tenía su vecino, y tomó esa oveja, la única oveja que tenía, y la mató y se la preparó al caminante. Y dice que Saúl se encendió en ira y dijo, el quien tal haga. ¿Y qué dije yo? Perdón, Saúl. ¿Y qué dije yo? Y David se encendió en ira. Dijo, quien tal haga es digno de muerte. Y el profeta Natán dice, ese hombre eres tú. El caminante fue tu pasión y tu deseo. El caminante que venía era un pecado ancestral que lo vino a visitar y le vino a pedir satisfacer y saciar su hambre. Tenía muchas esposas David. Si tenía deseo de tener intimidad, dijo, tú tenías tus esposas. ¿Qué hiciste? Tomaste la mujer de tu prójimo. Pecaste, mentiste y mataste a tu hermano. Y dice que David se volvió a Dios arrepentido. Y él escribió el Salmo 51. El verso 2 dice, lávame completamente de mi iniquidad. Yo estoy leyendo otra versión. Bueno, vamos a leer la Reina Valera primero. Lávame más y más de mi maldad. ¿Y qué dice? Y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mientras no confiesa el pecado, siempre va a estar delante de ti. Contra ti solo he pecado
y he hecho, que dice, lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. Y mira el verso 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Otra versión, lávame y completamente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mi iniquidad. Mi pecado me confronta todo el tiempo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo que es maldito delante de tus ojos, y tú eres justo en acusarme y justificado en dictar sentencia. Esta versión es la versión Kadosh. Es una versión más cercana al hebreo, al original. Mira lo que está diciendo. Contra ti he pecado. He hecho lo que es maldito. He hecho lo que trae maldición. Hice algo que va a traerme una maldición. Por eso que usted y yo, la Biblia dice que debemos andar conforme al Espíritu y no conforme a los deseos de la carne. Porque cuando usted y yo pecamos deliberadamente, estamos haciendo cosas que traerán maldición sobre mi vida, porque serán facturas que, si yo no pago, el enemigo se las va a cobrar a mis hijos. Pecados no confesados, facturas no saldadas aquí en tu vida, se las van a traspasar a tus hijos y el diablo se las va a cobrar a ellos. Por eso dice, he hecho lo que es maldito delante de tus ojos. He hecho cosas que me van a acarrear maldición. Tú eres justo en acusarme y es justificado la sentencia que tú dictaste. Cuando tú pecas, se levanta un acta de sentencia y le da el derecho legal al enemigo para destruirte a ti, y si no a ti, a tus hijos. Verdad, dice, verdad, que yo fui concebido en iniquidades, y el pecado de mi madre me concibió. Y mire, cuando uno estudia la línea genealógica de David, su abuela, por parte de papá, fue Rahab, la prostituta de Jericó. La abuela de David, por parte de papá, fue la prostituta de la señora Rahab de Jericó, la que vivía en los muros de Jericó, la que escondió a los espías. ¿Se acuerdan cuando Josué fue a conquistar Jericó y una prostituta los guardó a los espías en su casa? Ella fue la abuela de David. Era una prostituta. ¿Entiende ahora por qué el caminante que vino de noche? El caminante que vino de noche a la casa de David era un espíritu de seducción, de adulterio, de fornicación, un espíritu de pecado que generacionalmente venía de su abuela, porque su abuela se prostituía. Por otro lado, David, la abuela por parte de mamá era Ruth, la moabita, la que volvió con Noemí a los campos de Belén. La abuela por parte de mamá era Ruth la moabita, que había sido idólatra. Y los moabitas adoraban a Moloc. Y Moloc, ¿qué es lo que hacían? Sacrificaban a sus hijos a Moloc, lo echaban al fuego. ¿Saben lo que pasa en esta historia? Que Betsabé, la mujer con la cual él pecó, cuando concibió, Dios le dijo, tu hijo no va a vivir. Y dice que David ayunó y ayunó, y el niño murió. Dijo, ese niño no va a vivir por el pecado que tú cometiste, de adulterio, de mentira, de homicidio. Por eso que cosas, facturas no pagadas por nosotros, el diablo se las va a cobrar a tus hijos. David se percató de esa maldición generacional, del pecado que estaba agazapado y escondido en el árbol genealógico. Este pecado estaba metido en sus genes. Y en la parábola de Natán, el caminante que vino de noche, que tenía hambre, que quería que lo alojaran, que querían que lo recibieran. Y David, ¿qué es lo que hizo? Mató un cordero, satisfació, cumplió el deseo del caminante. Viene sobre ti. A veces tú estás sirviendo bien al Señor, pero vienen esos deseos de pecar, de fumar, de tomar.
esos malos hábitos, ese pecado de hacer lo incorrecto, de lo torcido. Estás luchando muchas veces con eso y pensaste que nadie te vio, que el pastor no te vio, pero Dios sí nos ve. Por eso dice: reconozco que es justo la sentencia que has dictado sobre mí. Reconozco que el pecado me traerá maldición. ¿Y qué fue lo que pasó? El hijo de Betsabé primero murió. Y luego nos encontramos que dice que un hijo de David violó a su hermana. Luego un hijo de David violó a su hermana. Luego nos encontramos con Absalón, otro hijo de David, que se levantó y quiso matar a su padre. Y nos encontramos después con Salomón, que Salomón tuvo muchas mujeres. Habla más de 1200 mujeres y más de 600 concubinas. O sea, pecados ancestrales. La prostitución de Rahab, la bisabuela de Salomón, una mujer que se prostituyó de tal manera que llenaba ese pecado en su vida, la traspasó a David, a Salomón. Y dice que desviaron el corazón de Salomón y el reino fue dividido. Por ende, las maldiciones traen fracasos en el matrimonio, fracasos financieros, muertes prematuras, enfermedades. Váyase conmigo a Deuteronomio 28:15. Me queda poco, hermanos, para terminar. En el capítulo 28, en el verso 15, habla desde el verso 15 hasta el capítulo 29. Como no hay tiempo para leerlo todo, yo les quiero invitar a que en casa usted lea todo el capítulo 29, 28 de Deuteronomio, porque ahí aparecen las bendiciones que vienen por causa de la obediencia. Y luego habla de las consecuencias y de las maldiciones que vienen por causa de la desobediencia. Acuérdense que la palabra obediencia en hebreo significa oír de manera inteligente. Entonces usted escuchó hoy la palabra y la palabra dice que no debemos pecar, y usted va a la casa y sigue pecando. Usted es un desobediente. Significa que usted es poco sabio, poco inteligente, no supo escuchar, no supo poner atención. Pero un obediente es alguien que escucha de manera inteligente. Si Dios me está diciendo que el pecado me trae consecuencias, que el pecado me trae muerte, que el pecado me trae maldición, que la práctica consecutiva del pecado me acarrea un hábito que se transforma en una iniquidad, esa iniquidad va a traspasarse generacionalmente a mis hijos y a mis nietos, y me va a traer fracaso, frustración, me va a traer tropiezo, muerte prematura. Y solo quiero leer algunos versículos como un extracto. Dice en el verso 15: pero acontecerá que si no oyeren la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y que dice, y te alcanzarán. El 20: y Jehová enviará contra ti maldición, desastres, quebranto, asombro en todo cuanto pusieres mano o hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto, mueras antes de tiempo, a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Voy leyendo otra versión. Yahweh enviará sobre ti maldiciones, desastres y frustraciones en todo lo que emprendas a hacer, hasta que seas destruido y perezcas rápidamente, anticipadamente, a causa de tus obras perversas en abandonarme a mí. Váyase al 22. Yahweh te golpeará con enfermedades que te destruyan, fiebre, inflamación, calor feroz, sequía, vientos violentos y moho,
y ellos te perseguirán hasta que perezcas. Váyase al verso 40. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque dice, tu aceituna se caerá. Hoy usted y yo, cuando habla de plantar viñas, habla de emprender negocios, empresas, proyectos. Y hoy en día se usa el término, se me cayó el proyecto, se me cayó la propuesta. Yo estaba listo para quedar y no quedé. Estaba todo listo y me enfermé. Se te caerá la aceituna, se te van a venir abajo tus proyectos, se te van a venir abajo tus ideas. Estás construyendo y se te van a derrumbar en tus manos. ¿Qué habla de José? Que José rehusó acostarse con la mujer de Potifar. ¿Y qué pasó? Y Dios bendecía todo lo que José tenía en sus manos. Y prosperaba todo en sus manos. La obediencia trae bendición. La obediencia te habilita. La obediencia te acredita para que tú puedas ser prosperado y bendecido. Las puertas se abren en tu vida. Pero alguien pasó, parece que allá se desconectó de allá. Sí, tengo la otra pila. Y nos encontramos entonces, dice que el olivo en tu territorio vas a plantarlo, pero no vas a disfrutar de esto. ¿Cuántas veces nosotros tenemos trabajos y el trabajo, en vez de ser una bendición, es un tormento? No disfrutarás del trabajo, no disfrutarás de los resultados, del esfuerzo. Allá está. Miren el versículo 59. El Señor enviará contra ti y contra tus descendientes, mira, plagas terribles y persistentes, y enfermedades malignas e incurables. Entonces, cuando yo peco, traigo y acarreo desgracias, desastre, maldición sobre mi vida y a la vez sobre mis generaciones. Muchas gracias. Dice, váyase a Deuteronomio ahora 25:18. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo sobre las maldiciones? Amalek atacó a Israel en la retaguardia, en los ancianos, en los que venían atrás. Muchas veces el enemigo atacó a nuestros padres, a nuestros abuelos, los incitó a pecar y a pecar continuamente. Ese pecado se transformó en una iniquidad, es decir, torció tus genes y transmitió a tu generación y a la generación de tus hijos el mismo pecado torcido, esa misma desviación, ese mismo mal hábito, esas mismas mañas y costumbres, a veces violentas, abusivas, de carácter de doble ánimo, y por ende que muchas veces, mira cómo son las cosas. Dice, tu abuelo se tuvo que casar apuradito, yo me tuve que casar apuradito, porque quedó embarazada antes de casarse. Oh, mira, mi papá le pasó lo mismo, a mi abuela le pasó lo mismo. Son pecados generacionales que nosotros tenemos que romper, desacreditar, anular en nuestras vidas. Y mira, por eso que nos encontramos, dice, el Señor enviará contra ti y contra tu descendencia. Amalek representa los pecados generacionales que te atacan por la retaguardia, que te quieren obstruir, que te quieren hacer fracasar, que quieren impedir que tú y yo avancemos en la vida. Y por eso que muchas veces nosotros hemos dicho, Señor, yo te pido perdona mis pecados, perdona, pero yo no entiendo, Señor, si yo soy una nueva criatura, ¿por qué tengo estas tendencias? A veces la gente dice, mira, hay gente que sufre de demencia. De demencia. No, es que tenemos una tía que también era así. Mi abuelo se suicidó. Y yo tengo un tío que también se suicidó. Tendencias suicidas.
conocimos nosotros de una familia pastoral, de todas las hijas del pastor, que tenían una inclinación lascivia, una inclinación sexual, una atracción desmedida, casadas y todo, tenían inclinaciones adúlteras. Y empezamos a investigar. Y una tía abuela de ella había sido prostituta. Y ellos no lo sabían. ¿Qué es lo que pasó sobre esa familia? Empezaron a morir de cáncer. Y cuando les fuimos a visitar, rompimos maldiciones generacionales que estaban ahí por causa de pecados ancestrales. Por eso que el libro de Deuteronomio, en el capítulo 25, en el verso 17, ya había pasado mucho tiempo, y cuando Dios recapitula la ley y vuelve a escribirse la ley, le dice: acuérdate de lo que te hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino. ¿Y qué dice? Te desbarató la retaguardia, destruyó tu retaguardia, destruyó a tus abuelos, destruyó a tus bisabuelos, destruyó a tu padre. Y tu padre te murió en pecado, y tu padre o tu madre o tu abuelo murió en ese pecado, murió en esa actitud destructiva. Entonces acuérdate de lo que te hizo Amalek, acuérdate de lo que le hizo. ¿Y por qué se acuérdate de lo que te hizo a ti, si se lo había hecho a los de atrás? No, si yo no tengo nada que ver con mi abuelo, yo no tengo nada que ver con mi familia. Eso no es así. Porque tú no simplemente no puedes decir yo me desconecto por desconectar. Tú tienes que romper legalidades en el nombre de Yeshua. Dice que desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos de alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Amalek es tu enemigo, no lo olvides. Él te quiso destruir, tú lo vas a destruir a él. El diablo te quiere destruir. A lo mejor mató a tu padre, a lo mejor mató a tu abuelo con una enfermedad, pero no te va a destruir a ti. Y él va a usar a sus profetas, va a usar a sus médicos, va a usar a la gente. Oh, te sale igual que su tío. Yo tengo un carácter, cuando alguien un día me dijeron: anulos, no lo acepto. En el nombre de Yeshua yo rechazo espíritus esquizofrénicos que se traspasan de generaciones en generaciones. Por eso que Amalek vino a destruir tu retaguardia cuando estabas cansado, cuando estabas trabajando. Tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos que no conocieron a Cristo. Y hay pecados que son generacionales, que acarrean maldiciones tremendas, entre ellos la idolatría. La idolatría es uno de los pecados que simplemente acarrea muchas maldiciones. La hechicería, el ocultismo acarrea tremendas maldiciones. Los pecados de inmoralidad sexual traen maldiciones tremendas. Y cuando usted lee también el libro de Malaquías, que habla de que cuando nosotros no diezmamos, ¿qué dice la Biblia? Malditos sois con maldición. Y por eso que el dinero se te va, por eso que es como agua entre las manos, y nada prospera, nada te rinde, nada te cunde, porque dice que hay una maldición, porque no queremos nosotros cumplir, y no queremos saldar, no queremos cerrar capítulos, no queremos zanjar las cosas. Por eso toda factura que tú no pagas en tu vida, el diablo se la cobrará a tus hijos. El problema es que a veces los hijos no saben en qué tú estuviste metido, y después ellos luchan golpeando al aire y no saben para dónde ir, y no saben por qué le pasan muchas cosas. Cuando uno lee el Primera de Samuel, mire, vaya a Primera de Samuel, capítulo 30, y termino con estos versículos, porque vamos a aprender algo tremendo en esta mañana, además de lo que hemos visto. Primera de Samuel, capítulo 30, verso 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag,
al tercer día, que dice, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habiendo asolado Siclag, y le habían prendido fuego. Y mira, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se lo habían llevado al seguir su camino. Es decir, los habían tomado cautivos. David y su gente, 600 hombres, salieron a la guerra, fueron a batallar. Y dice que ellos, mientras estaban en la guerra, vino Amalek, destruyó sus ciudades, destruyó sus campamentos y llevó cautivo a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, a toda su familia. El verso 3, y vino pues David con lo suyo a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, dice, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Ese es el espíritu de Amalek. Es un espíritu opresor que te quiere robar lo que tú has recibido, que te quiere quitar la bendición. ¿A través de qué? De enfermedades, a través de maldiciones, a través de fracasos emocionales, sentimentales, financieros, económicos. Proyectos se te vienen abajo. Ideas que quieres concretar no se pueden cristalizar, porque es el espíritu de Amalek. Por eso dice Melech, ángel caído, príncipe de tinieblas. Era el que estaba detrás del rey Amalek en el plano físico. En el plano espiritual había un principado que estaba influenciando a Amalek para causarle daño a Israel. Por eso mira el verso 3, el verso 8, porque los versículos que siguen dice que la gente quería matar a David. La gente quería apedrear a David. Por culpa tuya nos pasó esto, por culpa tuya nos está ocurriendo todo esto. Y dice David, consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, perseguiré a Amalek, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo, y Dios le respondió, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Si Amalek tiene gente cautiva, tiene a tus hijos cautivos, si el diablo le está cobrando a ellos tus pecados y tus errores, y te ha llevado cautivo a tu familia, a tus hijos, y tienes un hijo rebelde o tienes una hija rebelde, tienes un hijo que no quiere nada con Dios, eso viene por causa de los pecados ancestrales, pero porque el enemigo Amalek quiere atacar la retaguardia, parte atacando y destruyendo a tu familia desde atrás. Y David decía, los perseguiré, los podré alcanzar. Y Dios le dio una palabra revelada, lo vas a alcanzar. Lo vas a alcanzar. Y vas a derribar. Y vas a tomar a todos y vas a libertar a los cautivos. Entonces el espíritu de Amalek busca destruir nuestros antepasados para luego cautivar nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos. Entonces Amalek se movía abajo. Y aquí es volviendo al tema. Amalek se movía bajo la constelación de Aries. Faraón se movió bajo la constelación de Tauro. ¿Se acuerdan que hablamos de las constelaciones? Faraón significa bull, toro. Se movía bajo la constelación de Taurus. Y dice que lo apoyaba el dragón, la serpiente. Y cuando salen, han pasado 40 días, hay otra constelación. Amalek se mueve bajo la constelación de Aries, un espíritu destructor, un espíritu violento. Y por eso que dice que estaba bajo la constelación de Aries. Por eso que Moisés subió a una cumbre para pelear arriba contra el zodiaco, contra las constelaciones, contra el espíritu de Amalek. Y mira, y dice que la gente que estaba, Aarón y Hur, no tomaron la vara, tomaron los brazos de Moisés, porque no podían tomar su vara. Porque la vara de Moisés no es lo que nosotros creemos solo en el plano natural. Váyase a Éxodo capítulo 2. Con esto aquí, yo le invito a que se ponga de pie si quiere, porque aquí estamos terminando y aquí vamos a proclamar algo. Capítulo 3. Verso 2. Éxodo capítulo 3, verso 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza.
Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Quién era el fuego que estaba viendo? ¿Qué era? Un ángel. Él dijo, iré a ver aquella gran visión, ver por qué aquella zarza, ese arbusto está ardiendo y no se consume. Y dice, y el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Por eso que la Biblia dice que él hace a sus ángeles ministros de fuego. Por eso dice que a sus ángeles le llama espíritus ministradores. Y hay manifestaciones angelicales en donde ellos vienen como ángel, como viento, vienen como fuego y vienen como serpientes. Porque cuando usted lee ahora el versículo 4, y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y váyase ahora al capítulo 4, versículo 13. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano. Versículo 2. Y Jehová dijo, Éxodo 4, 2. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? No, Señor, es una vara. Y Jehová dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Los ángeles son seres de fuego. Cuando Moisés tiró la vara, la palabra que se tradujo culebra es serafot. Y dice, y la vara se convirtió en serafot. Y la traducción que se hizo, vara. Serafot lo tradujeron como vara, pero serafot es la raíz de un rango angelical, serafines. Por eso que dice, y se convirtió en un serafot, se convirtió en un serafín. Y los serafines en el mundo angelical son como fuego, son como grandes lenguas de fuego que parecen serpientes. Por eso dice que Moisés huía de él. ¿De quién estaba huyendo? ¿De la culebra? Estaba huyendo del serafín, porque él pensaba que él solo tenía una vara en su mano. Y cuando él tiró la vara, Dios le abrió los ojos y le dijo, lo que tú tienes en tu mano no es una vara, es una cobertura angelical. Tienes un serafín en tu mano. Hay un serafín que está dispuesto a luchar por ti. Cuando tú levantes tu vara, le estás dando la orden al serafín para que actúe y castigue a Egipto por el daño que le causó a Israel. La palabra que se traduce culebra es serafot. De ahí viene la palabra serafín, serpientes de fuego que se mueven con velocidad. Por eso que nos encontramos nosotros que cuando Elías lo quieren tomar detenido, le dicen, si yo soy siervo de Jehová, descienda fuego y te consuma a ti. No fue fuego literal, lo que bajaron fueron ángeles de fuego y mataban al ejército, mató a los 50 hombres. Por eso que la palabra tisbita significa el hombre que mueve los ángeles con su mano. Por eso Dios le dijo, extiende la vara, mueve al serafín, mueve a los ángeles para que te ayuden. Por eso que Moisés entendió y tomó la vara y subió arriba. Él dice que levantaba la vara en dirección a la constelación de Aries. Lo que estaba diciendo al serafín que estaba con él, destruye el poder de Amalek, destruye el poder espiritual, porque lo espiritual se discierne espiritualmente. Josué estaba dando una guerra abajo de cómo enfrentar al enemigo que viene a traer destrucción a partir de maldiciones generacionales. Lo vamos a llevar con la ayuda del Señor una secuencia. Hablamos sobre derribar y destruir el poder del zodiaco, que es algo que está presente. Por eso que es necesario nacer de nuevo. Por eso que Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y comienza a decir, porque el viento sopla de donde quieres y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Esto es en el misterio y en lo oculto de Dios, porque el día que tú vuelves a nacer, Dios lo hace
más en lo secreto, para que el enemigo te pierda la ruta astral y no te pueda volver a marcar. Por eso es que la gente del mundo le da mucho énfasis el día que tú naciste y qué signo eres, porque te quieren marcar ese día como el día de tu nacimiento. Por eso es que nosotros nacimos 2 veces para morirnos una sola vez. El mundo nace una vez, pero la Biblia dice que van a morir 2 veces. No solo la muerte física, sino que también la muerte segunda, que dice cuando son lanzados al lago de fuego. Qué tremendo. Yo prefiero nacer 2 veces. Aleluya. Y esperar su venida. Y si tengo que morir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo encontró en Éxodo 17:8. Amén. Dice: luego Amalek vino y peleó contra Israel, el Refidim. ¿Sí? Verso 9. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba la mano, o su mano, prevalecía Amalek. Y la mano de Moisés se cansaba, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y dijo a Josué que raeré del todo la memoria, ponga atención a eso, la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra ¿quién? Contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amén. Tenemos entonces el texto bíblico. Y aquí, aunque vemos que dice que Josué deshizo a Amalek, termina diciendo que Jehová tendría guerra con Amalek de generación en generación. Pareciera que hay una contradicción en el texto de lo que se está hablando. Bueno, si Josué exterminó y mató a Amalecita y a Amalek su rey, ¿por qué dice que iba a tener guerra de generación en generación? Luego también nos encontramos con el texto que dice: porque Amalek se levantó contra el trono de Jehová. ¿Acaso la guerra no era en el mundo natural, en el mundo físico? ¿La guerra no era acaso territorial? Entonces vamos a entrar en este tema. Hemos cometido el error de creer que todo lo real es lo que está en el plano terrenal, obviando que lo verdadero, la esencia, la sustancia de lo que es real está en el plano espiritual. Porque existen verdades paralelas, existen mundos paralelos, existen verdades simultáneas. Así como hay un tabernáculo, hay una congregación, una iglesia aquí, arriba también lo hay. Aleluya. Aquí hay pozos de agua, allá también hay pozos de agua. Aquí hay espadas, hay ejércitos, en los cielos también hay espadas y ejércitos. Aquí hay pan, arriba también hay pan. Si no, pregúntele de dónde trajo pan el ángel que asistió a Elías cuando él se echó debajo de un árbol queriendo morirse. Y el ángel vino y le alimentó. Y dice, y caminó 40 días. El pan que comió Elías, un pan que trajo del cielo, lo alimentó de tal manera que pudo caminar 40 días. ¿Qué alimento en la tierra me proporciona energía, me sustenta para poder
que estar 40 días caminando en un desierto. Por eso que nosotros debemos entender que existen cielos, que no es solo el cielo que nosotros conocemos, ni siquiera 3 cielos como en un momento habló Salomón, porque los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Él estaba hablando de muchos cielos, pero los vamos a entrar en el concepto de que aquí en Amalek se confrontan dos mundos paralelos, dos príncipes, uno el terrenal, el geográfico, juntamente con la cobertura que estaba en Amalek, que estaba peleando contra Dios, porque la guerra que estaba viendo aquí abajo no era solo con Israel acá, sino era también arriba en el trono de Dios. Entonces Amalek, además de ser un príncipe de un lugar territorial, él representa a un hombre fuerte. Y Jesús habló sobre dilatar el hombre fuerte en el ámbito espiritual. Este hombre fuerte es una resistencia a nuestra vida que impide que avancemos, que dificulta nuestro andar y que impide que nosotros podamos cristalizar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Israel había salido con mano poderosa de Egipto y ahora ellos iban camino a la tierra de Canaán, pero dice que Amalek se le opuso y no quería dejar pasar a Israel por ese territorio. Entonces Amalek, como principado, como hombre fuerte, viene a poner traba y estorbo en mi avanzar. Y por eso que a muchos cristianos les cuesta avanzar, a muchos cristianos les cuesta servir a Dios, les cuesta entender la palabra, les cuesta obedecer, a muchos cristianos les cuesta comprender lo que Dios quiere para su vida, y se pasan toda una vida estancados y no pueden avanzar. Amalek es un rey perverso, malo. Su nombre tiene dos significados. En el hebreo es Malak, y Malak significa ángel, ángel caído, y que representa la fuerza espiritual contraria. Por eso que la palabra Malachim significa ángeles, porque el término es Malak. Entonces, en ese contexto, como Malak, cuando usted se encuentra con ese nombre en la escritura, sepa que está hablando de un ángel. Pero también está el término hebreo Melech, que significa príncipe. La palabra Melquisedec tiene esta raíz, Melech-Sedec, príncipe de paz, rey de Salem, rey de paz, rey de justicia. Entonces nos encontramos que Melech significa príncipe, y aquí está el término príncipe en el plano político y geográfico, que es el que tuvo que enfrentar Josué. Pero en el ámbito espiritual, Moisés enfrentó a Malak, al ángel caído que le daba cobertura a Amalek. Josué peleaba con el Amalek de la tierra, el humano, pero Moisés peleaba con el principado, con el ángel que le daba la cobertura y el poder de influencia para destruir Israel. Por eso dijo: yo subiré a la cumbre y tú vas a pelear acá abajo. Nos encontramos con algo interesante acá. Josué peleaba en lo físico y Moisés peleaba en lo espiritual. Moisés peleaba abajo y Moisés peleaba arriba. Y según la cobertura, según la autoridad que tú tengas, tú tienes que pelear también arriba. Si el problema es que el enemigo siempre te ha hecho creer que no somos nada, siempre el enemigo nos ha querido hacer dependientes de los pastores. Cuando tú y yo dices que fuimos constituidos reyes y sacerdotes, y tú en tu casa eres sacerdote, eres autoridad, por lo tanto debemos entender esta idea. Debemos destruir arriba primero para poder vencer luego acá abajo. Y mientras más fuerte sea el adversario, mayor debe ser nuestra unción. Amalek era cabeza de naciones. El número 24:20 dice: porque Amalek sería cabeza de naciones, sería un príncipe que tendría autoridad sobre naciones. Por lo tanto, no estaban peleando contra cualquier principado, contra cualquier rey en lo humano. En lo espiritual estaban con una cobertura tremenda. Amalek los atacó, dice, en el Refidim. Entonces vino Amalek y peleó con Israel en Refidim. La palabra entonces significa que algo sucedió, algo había en el ambiente, algo había en la atmósfera que hizo que Amalek se activara y reaccionara y dijo: esta es la hora de atacar.
Porque en Refidim era el lugar de la rencilla, el lugar del ocio, el lugar donde Israel empezó a juzgar y empezó a decir, bueno, Dios nos trajo aquí para morir de sed. Y empezaron a calumniar y a hablar contra Moisés y comenzaron a hacer lo incorrecto. Vamos a morir. ¿Será que Dios nos puede dar agua en el desierto? ¿Será que Dios puede ayudarnos? Refidim en el lugar de la duda, en el lugar en donde se encuentra la indiferencia y la frialdad, el lugar del cuestionamiento. Amalek vio que Israel espiritualmente no estaba en condiciones de enfrentar a Amalek. El príncipe que gobernaba sobre Amalek, que impulsaba, se dio cuenta que Israel en ese lugar altercó con Dios, disputó con Dios, se enojó que Dios nos trajo aquí. Usted lee el capítulo anterior y dice Dios, y Moisés le dijo, ¿por qué ustedes altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Cuando tú y yo muchas veces queremos tentar a Dios, queremos provocar a Dios, no, si Dios no me escucha, no, si Dios no está preocupado por mí, y empezamos a cuestionar a Dios, es cuando Amalek siente que puede destruirlo, porque hemos bajado nuestras defensas, nuestra vida espiritual no está en condiciones de enfrentar, y por eso es que Amalek se activa para traer maldición. Dice, entonces, después de lo que pasó ahí, Amalek se dio cuenta que estaba el ambiente propicio para atacar a Israel. Cuando tú y yo desobedecemos, cuando tú y yo nos llenamos de dudas, de incredulidad, cuando nosotros somos indiferentes a Dios, Amalek sabe que puede atacarlo, porque nosotros hemos perdido esa cobertura, hemos perdido esa unción. La guerra contra Amalek sería generacional, y aun cuando Josué lo venció en la Biblia, Dios tendría lucha con Amalek de generación en generación. Y la palabra generación tiene como raíz el término gen. De ahí viene genética, semilla, herencia, simiente. Cuando hablamos nosotros de los patrones genéticos, vemos como hijos y nietos, bisnietos, no solo tienen rasgos físicos de su antepasado, llámese estatura, color de piel, contextura, altura, el color de los ojos, el color del cabello. En los patrones genéticos no solo están influenciando en estas áreas físicas, sino que también los patrones genéticos se traspasan en el carácter, la perversión, hábitos que aparecen luego en hijos y nietos, bisnietos, son heredados generacionalmente. Personas que muchas veces no entienden por qué tienen una mala conducta, pero llega la abuela y le dice, tú eres igual que tu abuelo. Saliste mujeriego igual que tu abuelo. Saliste violento y peleador igual que tu abuelo. Claro, y tú no lo conociste. Eres violento igual que tu abuelo, tu bisabuelo. Por lo tanto, no solo en los patrones genéticos se traspasa el concepto de lo físico, de rasgos físicos, sino que también actitudes, carácter, perversiones, hábitos, malos hábitos son heredados. La palabra degenerado viene de ahí. Ese tipo es un degenerado, es decir, tiene genes torcidos, tiene genes alterados, porque el pecado altera la conducta y los hábitos. Fíjese, personas que comienzan a vivir y a practicar el pecado, se comienza a degenerar su mente, se comienzan a pervertir y a torcer. Y hoy en día en nuestra sociedad nos encontramos con una cantidad de cosas en el ámbito de la sexualidad, de cosas pervertidas, torcidas, contra naturaleza, por causa del pecado. La gente a veces se va a un lugar, dice, yo estuve aquí, yo tengo la impresión de haber estado aquí. ¿Qué es lo que hace el mundo? Tergiversa, miente. Dice, eso es reencarnación, es que tú viviste otras vidas. Cuando la Biblia dice que está establecido por Dios que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Cuando uno lee el libro de Job, habla de que las personas no pueden volver a la tierra. Una vez que han bajado, dice, no han de volver. Por lo tanto, nosotros no podemos creer
La mentira del diablo que habla sobre la reencarnación. Eso es lo que en la ciencia se conoce como memoria genética. Son fotografías retroactivas del pasado. El término impresión significa memoria genética. Un ancestro pudo haber estado allí y te queda registrado en los genes. Yo les comentaba tiempo atrás, yo a los 12, 13 años estuve una semana hospitalizado y durante esa semana en mi aburrimiento me puse yo a dibujar. Me llevaron el Condorito y dibujé casi todos los personajes de Condorito. Nunca se lo había contado a Franco, ni a Matías, ni nada. Y Matías, cuando estuve el año pasado hospitalizado, pidió que le lleváramos de regalo un Condorito. Cuando me muestran un día antes de salir, tenían los mismos dibujos. Yo le decía a mi padre, y si ellos se recordaban, hizo exactamente, repitió el patrón. Lo que son memorias genéticas. Amalek trae y representa entonces maldiciones generacionales. Amalek atacó por detrás, dice que atacó a los cansados y a los ancianos. Por lo tanto, esto tiene una implicación, es decir, ataca a las generaciones pasadas, a los ancestros. Por eso es que tenemos enfermedades heredadas, por eso es que tenemos pobreza heredada, tendencias heredadas, hábitos heredados. Por eso es que muchas veces cuando te dicen, mire, ¿sabe que usted está propenso a ser diabético? ¿Hubo alguien en su familia que fuera diabético? Sí, mi papá, mi abuelo. Bueno, quiero decir que usted también va a ser diabético. Y aquí es donde también nosotros hablamos, no sé si recuerdan, cuando hablamos sobre destruir todo lo que son el ámbito espiritual del zodiaco y las constelaciones, había una constelación que influenciaba sobre el primer hombre que empezó a practicar la medicina, Ofiuco. Y Ofiuco era la constelación del dragón, de la serpiente. Por eso que todos los que trabajan en el área de la salud tienen aquí en Esculapio, hay una serpiente enroscada, porque se mueven bajo esa constelación y muchos de ellos sin saberlo son usados para maldecir tu vida, para ponerle días de término a tu vida. Y usted dice, usted se muere en 3 meses más, usted va a vivir solo 1 año más, usted va a tener una vida miserable. A mí yo quiero, tu hija nunca va a caminar, tu hija nunca va a andar, tu hija va a ser siempre retraída, ella va a tener una personalidad opacada. Y yo dije, anulo en el nombre de Yeshua toda aquella palabra de maldición. Ellos no tienen la autoridad ni el poder para decir cómo va a ser la vida de mi familia. Llevé un día a mi hija a uno de sus médicos y se paró cuando la vio caminando y hablando y me dijo, tu hija que tiene fuerza para vivir, eso no es fuerza para vivir, hay un Dios en los cielos, porque lo que usted no pudo hacer, Dios lo puede hacer. Cuando el enemigo te ataca, cuando tú estás débil, cuando tú dudas, cuando tú no crees, cuando tú le crees al diablo y no le crees a Dios, porque Dios estaba llevando a Israel a una nueva dimensión, a esperar y confiar en Dios. No se habían dado cuenta que había una roca que los seguía. Pablo lo dice porque la roca que los seguía era Cristo, y cuando tenían sed, dice que Moisés golpeaba la roca, Moisés le hablaba a la roca y salía agua de la roca. Aleluya. Por lo tanto, cuando ellos dudaron, cuando ellos dejaron de confiar, Amalek atacó. ¿Y cuántas veces te dicen, no, tú vas a ser asmático toda tu vida? Y es mentira del diablo. Tú te vas a morir joven. Mentira del diablo, porque Dios es el que tiene tu vida en sus manos. Dice que Él tiene contado hasta nuestros cabellos. Entonces nos encontramos que Amalek representa maldiciones generacionales. Atacó a los ancianos, a los cansados, a los que venían atrás. Por eso cuando nosotros hablamos de árbol genealógico, los médicos quieren usar esto para transmitir una maldición, para transmitir una palabra. Si usted va a médico, yo le recomiendo, ore al Señor antes. Ate, anule todas las obras de las tinieblas. Voy entrando un día a un médico y el Señor me da testimonio. Ese hombre es masón. El Señor me habló con una certeza.
cuidado con nuestra vida. Definir solamente rápidamente lo que es pecado. Pecado significa errar el blanco, equivocarse en los mandamientos, no hacer lo correcto, hacer lo malo. Pero cuando ese pecado se hace persistente, nosotros entendemos y hablamos de iniquidad. Hay una diferencia entre pecado y entre iniquidad. El pecado es errar el blanco. La palabra Torah significa dar en el blanco. ¿Quién cumple los mandamientos? ¿Quién cumple la palabra de Dios? Está cumpliendo la Torah, está cumpliendo la palabra, está dando en el blanco. Pero cuando usted y yo desobedecemos a Dios, estamos errando en el blanco. Porque el golpe certero es cuando usted obedece a Dios. Al desobedecer está errando en el blanco. Eso se considera pecado. Pero cuando usted adrede comienza a equivocar el blanco, eso ya deja de ser simplemente un errar y se transforma en un hábito, en una persistente actitud llamada iniquidad. Iniquidad es eso, una conducta permanente y torcida que arrastramos muchas veces de generaciones anteriores. En los genes transmitimos a nuestros hijos no solo la información genética, sino también comportamientos, tendencias y propensión a pecados específicos. Ponga atención en esto. Cuando nosotros pecamos deliberadamente, reiteradamente, en una actitud, en una tendencia, en un mal hábito, eso se transforma en una iniquidad. Por ende, nos encontramos que la iniquidad siempre te estará pidiéndote ese pecado ancestral. Y cada vez que pecamos específicamente en aquella tendencia, mal hábito, debilidad, como quiera llamarle, la iniquidad se agranda y se reproduce para poder traspasar a las siguientes generaciones, trayendo maldiciones. Porque lo que el enemigo quiere es hacernos errar, luego que nos habituemos a pecar para poder traer maldición, traer muerte. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, la bendición es la vida y la maldición es la muerte. Por eso dice que Dios maldijo la tierra. Cuando Adán pecó y lo echó del huerto, se perdió esta relación con Dios. Nos encontramos que las maldiciones se definen como una fuerza destructora. Mira, hermano. Y por eso que a veces no podemos prosperar, las cosas no resultan. Y vamos a ir entrando en el tema. Las maldiciones son fuerzas opositoras, fuerzas destructivas, y la maldición siempre será la consecuencia por el pecado cometido, que se puede prolongar a las nuevas generaciones. Las maldiciones vienen por derechos legales al pecar y al desobedecer los mandamientos de Elohim. El derecho legal son entonces aquellas cosas que al enemigo le permiten traer maldición, daño a nosotros, nuestros hijos, por las iniquidades no confesadas y arrancadas de nuestra vida. Una cosa es que usted puede haber caído una vez, pero otra cosa es vivir en el sueño. La Biblia dice: ellos confían en carros, nosotros confiamos en Jehová. Ellos caen, mas nosotros nos levantamos y volvemos a estar en pie. Léalo ahí en el Salmo 20. Una cosa es caer y otra cosa es vivir en el suelo. Entonces nos encontramos que derecho legal son aquellas cosas que el enemigo puede traer sobre ti o sobre tus hijos por causa de iniquidades no confesadas, por pecados recurrentes, por aquellas cosas específicas que estás infringiendo una y otra vez. Lea usted conmigo Proverbios 26:2. Vaya a Proverbios 26:2. Dice: como el revolotear del gorrión o la golondrina en su vuelo, la maldición no vendrá sobre alguien sin causa. La maldición no viene porque sí, no es antojadiza. La maldición no puede llegar sobre ti, sobre tu familia,
porque se iba pasando por ahí. No, la maldición no llega sin causa. Hay cosas que activan las maldiciones en tu vida. Proverbios, sigue ahí. Proverbios 22:8. Vuelva ahora a Proverbios 22:8. Dice, el que siembra maldad cosechará calamidades. La palabra de maldad viene de pecado. ¿Cómo dice ahí? El que siembra iniquidad, iniquidad segará. Es decir, si yo estoy en eso, lo que yo voy a cosechar, porque la cosecha tiene que ver con la simiente, con lo que yo siembro, y de ahí viene semilla. Ahora dice, ¿pero qué he sembrado yo? Cuando tú engendras hijos, la palabra semen viene de semilla, y la palabra la sementera representa el lugar donde se coloca esa semilla. Por eso dice que Él bendecirá tu sementera. Él bendecirá el lugar donde colocas tu semilla. Por eso que cuando tú tienes intimidad, una de las bendiciones es que tú puedes procrear y tener hijos. Esa es tu simiente. Tú colocas tu semilla y Él bendecirá tu sementera. Es decir, bendecirá a tu esposa para que pueda concebir y tener hijos. Por eso la Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima, el fruto del vientre. Pero ¿qué dice? El que siembra iniquidad, iniquidad segará. Porque cuando el hombre transmite y entrega su simiente, no solo va a entregar para la creación de un nuevo ser que tenga rasgos físicos parecidos a ti o a tu padre o a tu esposa, también le entrega las iniquidades, le traspasa esas tendencias pecaminosas que tú no resolviste en tu vida. Por eso dice acá, el que siembra maldad cosechará calamidades. El Señor lo destruirá con el cetro de su furia. Reina Valeria, ahí estaba. Y en Isaías 65:6 dice, he aquí que escrito está delante de mí. No callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Está hablando de pago, Isaías 65:6. Y el verso 7 dice, por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de ¿quién? De vuestros padres juntamente. El pago, el castigo, no solo sería por las iniquidades que yo cometo, sino por las iniquidades, dice, de nuestros padres. Entonces cuando usted y yo, muchas veces, nos sentimos ahí agobiados, estancado, es que muchas veces venimos heredando esto. Por eso debemos romper los derechos legales y desautorizar los contratos y las legalidades que hemos hecho con el enemigo por causa de nuestras iniquidades, de nuestros pecados. Mira lo que el enemigo hace en tu vida. Te incita a pecar, te incita a hacer lo malo y luego te anula para que tú no vuelvas a Dios, para que tú no le busques el perdón de Dios. ¿Cómo tú vas a orar? Mira, si tú pecaste, ¿cómo le vas a pedir perdón? ¿Y qué es lo que haces? Tú entierras tu pecado. Por eso la Biblia dice que el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Pero el que peca y no confiesa y sigue lo mismo, en vez de alcanzar misericordia, ¿qué alcanza? La maldición le alcanza. Por eso que habla en el libro de Jeremías, tu pecado te alcanzará. Hay una cita, quiero que vaya conmigo, no la tenía anotada, por eso no la leí inmediatamente, pero aquí está, Jeremías 2:19. Jeremías 2:19 dice, tu maldad te castigará. No es Dios el que te castiga, no es Dios que te maldice. La palabra está ahí, camino de vida y camino de muerte he puesto delante de ti. Pero claramente dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Y dice, sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Si aquí pareciera que encachado que yo puedo pecar y hago lo que quiero, total el pastor no me vio, la iglesia no lo sabe, mi hermano no lo sabe, pero la Biblia dice que sus ojos son como llama de fuego, que Él todo lo escudriña, que no hay nada oculto delante de su presencia. Él sabe y pesa hasta las intenciones del corazón. Aún no está la palabra en mi boca y dice, tú ya lo sabes.
Sí, incluso si yo quiero justificar mi pecado, Dios sabe que yo estoy con la intención de justificarlo. Por eso debemos romper todo el derecho legal que por causa de nuestras iniquidades, nuestros pecados no confesados, terminamos sembrando para cosechar de nuestros hijos. Abuelos alcohólicos. Hay una tendencia que padre e hijo pueden terminar de la misma manera. Un abuelo adúltero tendrá hijos o nietos adúlteros. Por eso dice, mira, salió todo bueno, pero hay una oveja negra. Sobre uno cayó el gen. Mira, todos salieron muy buenos, pero yo no sé quién salió. Dice, nosotros le hemos enseñado buenas costumbres, le hemos enseñado, yo no sé de quién aprendió estas malas costumbres. Mira, todos los demás hijos tienen un buen carácter, son dóciles, pero este es tan rebelde, este salió tan diferente. La simiente generacional, abuelo, bisabuelo, gente a veces corrompida. Desviaciones sexuales se transmitirán a hijos y nietos. Madres solteras llevarán una carga genética a sus hijos y a sus nietos, cayendo de la misma manera. Por eso la Biblia dice, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Un pecado lleva a otro pecado y lo traspasamos generacionalmente. Dios le había ordenado a Saúl que matara y borrara la memoria de Amalek. Usted léalo en el 1 Samuel, el capítulo 15, dice, destruye a Amalek. Aquí está, ve 15:3, y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Jehová te envió en misión y dije, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabe, porque no se trataba solamente de un plano físico geográfico. Amalek tiene tras de sí un principado, tiene tras de sí demonios, potestades que inducen a pecar, a perversión, a maldad. Fíjese que hay personas que en su vida, por causa de iniquidades, terminan con su matrimonio roto. Y luego todos sus hijos, cuando se casan, después se separan. Y los nietos vuelven a repetir el mismo patrón. Por eso Dios le dijo a Saúl, destruye a Amalek. ¿Sabe lo que hizo Saúl? Le perdonó la vida a Amalek. ¿Y sabe cómo terminó la vida de Saúl? Cuando él arrancaba de su enemigo, dice que vino una amalecita y mató a Saúl. O tú destruyes a Amalek, o él te destruye a ti. Porque Amalek representa un principado, representa un hombre fuerte, representa a alguien que te quiere obstruir en tu vida, que no te va a dejar avanzar en tu vida espiritual y te va a traer maldiciones sobre tu vida. La Biblia habla que David reconoce que hay en su árbol genealógico. Mire, vaya conmigo al Salmo 51, verso 2. ¿Qué pecado está confesando David? Aquí no hace ninguna explicación en qué pecado cayó, pero cuando uno lee los libros de los reyes, el libro de Samuel, la Biblia dice que cuando era el tiempo de las guerras y las batallas, dice que David no salió a la batalla, se quedó en su palacio, y estando, dice que ahí en el palacio, mirando por el tejado, mirando ahí por el desván, vio una mujer desnuda bañándose, y dice que él la codició y la mandó a buscar. Usó de su autoridad y tuvo relaciones con ella, íntimas. ¿Qué fue lo que pasó? Que esa mujer viene y le manda a decir después, estoy embarazada. Y mi esposo anda en guerra, porque era el tiempo de la guerra. Y cuando sepa que estoy embarazada, me va a querer matar porque yo no he tenido intimidad con él. Y ella estaba con él porque el rey la ordenó que estuviera con ella. ¿Qué es lo que hizo David? Mandó una carta y mandó al general que mandaran al esposo de esta mujer. Y lo trajo y le preguntó, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo están las cosas en el campo de batalla? Mintiendo. Todo bien, le dio un informe, ya, ándate a tu casa, estás con tu esposa y de luego vuelves al campo de batalla. Pero el hombre era fiel.
Y llegó y entró, saludó a su familia y no quiso pasar la noche porque dijo: mis compañeros están en guerra, están en opresión, durmiendo en tiendas, yo no voy a estar en mi casa con mi mujer, y se quedó durmiendo afuera. ¿Qué es lo que hizo David? Y como le informaron, dice que el hombre no pasó la noche afuera, lo mandó a buscar y dijo: pero ¿por qué no estás con tu esposa? Aprovecha. Y él le contestó: no, yo no puedo. ¿Y qué hizo David? Lo emborrachó, lo embriagó y dijo: ahora sí que se va a ir a la casa y va a estar con su mujer y va a tener intimidad. Y borracho y todo, tuvo temor y no entró en la casa. Y le dieron aviso. ¿Y qué hizo David? Le dijo: ya, vuélvete al campo de batalla. Y le entrega una carta al general del ejército y dice: coloca a este hombre en el frente de batalla para que muera. Escribió una carta en donde le pidiera al ejército que lo pusieran en la parte más recia de la batalla, y cuando estuviera delante el ejército retrocediera y él quedara sin cobertura. Y así él murió en el campo de batalla. Nadie más sabía, el rey David. Y vino Natán, el profeta, le dijo: rey, vive para siempre. Te quiero contar una historia. Había un hombre que tenía muchas ovejas, y vino un caminante de noche y le pidió que le recibiera, y él lo atendió y lo quiso, y para agasajarlo quiso preparar una oveja, pero en vez de matar y comer una de las ovejas, de las tantas ovejas que tenía, fue y tomó la única oveja que tenía su vecino. Y tomó esa oveja, la única oveja que tenía, y la mató y se la preparó al caminante. Y dice que Saúl se encendió en ira y dijo: el quien tal haga. ¿Y qué dije yo? Perdón, Saúl. ¿Y qué dije? Y David se encendió en ira. Dijo: quien tal haga es digno de muerte. Y el profeta Natán dice: ese hombre eres tú. El caminante fue tu pasión y tu deseo. El caminante que venía era un pecado ancestral que lo vino a visitar y le vino a pedir satisfacer y saciar su hambre. Tenía muchas esposas David. Si tenía deseo de tener intimidad, dijo: tú tenías tus esposas. ¿Qué hiciste? Tomaste la mujer de tu prójimo, pecaste, mentiste y mataste a tu hermano. Y dice que David se volvió a Dios arrepentido. Y él escribió el Salmo 51. El verso 2 dice: lávame completamente de mi iniquidad. Yo estoy leyendo otra versión. Bueno, vale la Reina Valera primero. Lávame más y más de mi maldad. ¿Y qué dice? Y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mientras no confiesa el pecado, siempre va a estar delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho, que dice, lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. Y mira el verso 5: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Otra versión: lávame y completamente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mi iniquidad. Mi pecado me confronta todo el tiempo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo que es maldito delante de tus ojos, y tú eres justo en acusarme y justificado en dictar sentencia. Esta versión es la versión Kadosh. Es una versión más cercana al hebreo, al original. Mira lo que está diciendo: contra ti he pecado, he hecho lo que es maldito, he hecho lo que trae maldición. Hice algo que va a traerme una maldición. Por eso que usted y yo, la Biblia dice que debemos andar conforme al Espíritu y no conforme a los deseos de la carne. Porque cuando usted y yo pecamos deliberadamente, estamos haciendo cosas que traerán maldición sobre mi vida, porque serán facturas que, si yo no pago, el enemigo se las va a cobrar a mis hijos. Pecados no confesados, facturas no saldadas aquí en tu vida, se las van a traspasar a tus hijos y el diablo se las va a cobrar a ellos. Por eso dice: he hecho lo que es maldito delante de tus ojos, he hecho cosas que me van a acarrear maldición. Tú eres justo en acusar
notificado la sentencia que tú dictaste. Cuando tú pecas, se levanta un acta de sentencia y le da el derecho legal al enemigo para destruirte a ti, y si no a ti, a tus hijos. Verdad, dice, verdad que yo fui concebido en iniquidades, y el pecado de mi madre me concibió. Y mire, cuando uno estudia la línea genealógica de David, su abuela, por parte de papá, fue Rahab, la prostituta de Jericó. La abuela de David, por parte de papá, fue la prostituta de la señora Rahab de Jericó, la que vivía en los muros de Jericó, la que escondió a los espías. ¿Se acuerdan cuando Josué fue a conquistar Jericó y una prostituta los guardó a los espías en su casa? Ella fue la abuela de David. Era una prostituta. ¿Entiende ahora por qué el caminante que vino de noche, el caminante que vino de noche a la casa de David, era un espíritu de seducción, de adulterio, de fornicación, un espíritu de pecado que generacionalmente venía de su abuela, porque su abuela se prostituía? Por otro lado, David, la abuela por parte de mamá era Ruth, la moabita, la que volvió con Noemí a los campos de Belén. La abuela por parte de mamá era Ruth, la moabita, que había sido idólatra. Y los moabitas adoraban a Moloc. Y Moloc, ¿qué es lo que hacían? Sacrificaban a sus hijos a Moloc, lo echaban al fuego. ¿Saben lo que pasa en esta historia? Que Betsabé, la mujer con la cual él pecó, cuando concibió, Dios le dijo: tu hijo no va a vivir. Y dice que David ayunó y ayunó, y el niño murió. Dijo: ese niño no va a vivir por el pecado que tú cometiste, de adulterio, de mentira, de homicidio. Por eso que cosas, facturas no pagadas por nosotros, el diablo se las va a cobrar a tus hijos. David se percató de esa maldición generacional, del pecado que estaba agazapado y escondido en el árbol genealógico. Este pecado estaba metido en sus genes. Y en la parábola de Natán, el caminante que vino de noche, que tenía hambre, que quería que lo alojaran, que querían que lo recibieran. Y David, ¿qué es lo que hizo? Mató un cordero, le satisfació, cumplió el deseo del caminante. Viene sobre ti. A veces tú estás sirviendo bien al Señor, pero vienen esos deseos de pecar, de fumar, de tomar, esos malos hábitos, ese pecado de hacer lo incorrecto, de lo torcido. Estás luchando muchas veces con eso y pensaste que nadie te vio, que el pastor no te vio, pero Dios sí nos ve. Amén. Por eso dice: reconozco que es justo la sentencia que has dictado sobre mí. Reconozco que el pecado me traerá maldición. ¿Y qué fue lo que pasó? El hijo de Betsabé primero murió. Y luego nos encontramos que dice que un hijo de David violó a su hermana. Luego un hijo de David violó a su hermana. Luego nos encontramos con Absalón, otro hijo de David, que se levantó y quiso matar a su padre. Y nos encontramos después con Salomón, que Salomón tuvo muchas mujeres. Habla más de 1200 mujeres y más de 600 concubinas. O sea, pecados ancestrales. La prostitución de Rahab, la bisabuela de Salomón, una mujer que se prostituyó de tal manera que llenaba ese pecado en su vida, la traspasó a David, a Salomón. Y dice que desviaron el corazón de Salomón y el reino fue dividido. Por ende, las maldiciones traen fracasos,
en el matrimonio, fracasos financieros, muertes prematuras, enfermedades. Váyase conmigo a Deuteronomio 28:15. Me queda poco, hermanos, para terminar. En el capítulo 28, en el verso 15, habla desde el verso 15 hasta el capítulo 29. Como no hay tiempo para leerlo todo, yo les quiero invitar a que en casa usted lea todo el capítulo 28 de Deuteronomio, porque ahí aparecen las bendiciones que vienen por causa de la obediencia. Y luego habla de las consecuencias y de las maldiciones que vienen por causa de la desobediencia. Acuérdense que la palabra obediencia en hebreo significa oír de manera inteligente. Entonces usted escuchó hoy la palabra, y la palabra dice que no debemos pecar, y usted va a la casa y sigue pecando. Usted es un desobediente. Significa que usted es poco sabio, poco inteligente. No supo escuchar, no supo poner atención. Pero un obediente es alguien que escucha de manera inteligente. Si Dios me está diciendo que el pecado me trae consecuencias, que el pecado me trae muerte, que el pecado me trae maldición, que la práctica consecutiva del pecado me acarrea un hábito que se transforma en una iniquidad, esa iniquidad va a traspasarse generacionalmente a mis hijos y a mis nietos, y me va a traer fracaso, frustración, me va a traer tropiezo, muerte prematura. Y solo quiero leer algunos versículos como un extracto. Dice el verso 15: pero acontecerá que si no oyeren la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y que dice, y te alcanzarán. El 20: y Jehová enviará contra ti maldición, desastres, quebranto, asombro en todo cuanto pusieres mano o hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto, mueras antes de tiempo, a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Voy leyendo otra versión. Yahweh enviará sobre ti maldiciones, desastres y frustraciones en todo lo que emprendas a hacer, hasta que seas destruido y perezcas rápidamente, anticipadamente, a causa de tus obras perversas en abandonarme a mí. Váyase al 22. Yahweh te golpeará con enfermedades que te destruyan, fiebre, inflamación, calor feroz, sequía, vientos violentos y moho, y ellos te perseguirán hasta que perezcas. Váyase al verso 40. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque dice, tu aceituna se caerá. Hoy usted y yo, cuando habla de plantar viñas, habla de emprender negocios, empresas, proyectos. Y hoy en día se usa el término, se me cayó el proyecto, se me cayó la propuesta. Yo estaba listo para quedar y no quedé. Estaba todo listo y me enfermé. Se te caerá la aceituna, se te van a venir abajo tus proyectos, se te van a venir abajo tus ideas. Estás construyendo y se te van a derrumbar en tus manos. ¿Qué habla de José? Que José rehusó acostarse con la mujer de Potifar. ¿Y qué pasó? Y Dios bendecía todo lo que José tenía en sus manos, y prosperaba todo en sus manos. La obediencia trae bendición. La obediencia te habilita. La obediencia te acredita para que tú puedas ser prosperado y bendecido. Las puertas se abren en tu vida. Pero alguien pasó, parece que allá se desconectó de allá. Sí, tengo la otra pila. Y nos encontramos entonces, dice que el olivo en tu territorio vas a plantarlo, pero no vas a disfrutar de esto. ¿Cuántas veces nosotros tenemos trabajos y el trabajo, en vez de ser una bendición,
es un tormento. No disfrutarás del trabajo, no disfrutarás de los resultados, del esfuerzo. Allá está la Biblia. Miren el versículo 59. El Señor enviará contra ti y contra tus descendientes, mira, plagas terribles y persistentes y enfermedades malignas e incurables. Entonces, cuando yo peco, traigo y acarreo desgracias, desastre, maldición sobre mi vida y a la vez sobre mis generaciones. Muchas gracias. Dice, váyase a Deuteronomio ahora 25, 18. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo sobre las maldiciones? Amalek atacó a Israel en la retaguardia, en los ancianos, en los que venían atrás. Muchas veces el enemigo atacó a nuestros padres, a nuestros abuelos, los incitó a pecar y a pecar continuamente. Ese pecado se transformó en una iniquidad, es decir, torció tus genes y transmitió a tu generación y a la generación de tus hijos el mismo pecado torcido, esa misma desviación, ese mismo mal hábito, esas mismas mañas y costumbres, a veces violentas, abusivas, de carácter de doble ánimo, y por ende que muchas veces, mira cómo son las cosas. Dice, tu abuelo se tuvo que casar apuradito, yo me tuve que casar apuradito, porque quedó embarazada antes de casarse. Oh, mira, a mi papá le pasó lo mismo, a mi abuela le pasó lo mismo. Son pecados generacionales que nosotros tenemos que romper, desacreditar, anular en nuestras vidas. Y mira, por eso que nos encontramos, dice, el Señor enviará contra ti y contra tu descendencia. Amalek representa los pecados generacionales que te atacan por la retaguardia, que te quieren obstruir, que te quieren hacer fracasar, que quieren impedir que tú y yo avancemos en la vida. Y por eso que muchas veces nosotros hemos dicho, Señor, yo te pido perdona mis pecados, perdona, pero yo no entiendo, Señor, si yo soy una nueva criatura, ¿por qué tengo estas tendencias? A veces la gente dice, mira, hay gente que sufre de demencia. De demencia. No, es que tenemos una tía que también era así. Mi abuelo se suicidó. Y yo tengo un tío que también se suicidó. Tendencias suicidas. Conocimos nosotros de una familia pastoral, de todas las hijas del pastor, que tenían una inclinación laxivia, una inclinación sexual, una atracción desmedida, casadas y todo, tenían inclinaciones adúlteras. Y empezamos a investigar. Y una tía abuela de ella había sido prostituta. Y ellos no lo sabían. ¿Qué es lo que pasó sobre esa familia? Empezaron a morir de cáncer. Y cuando les fuimos a visitar, rompimos maldiciones generacionales que estaban ahí por causa de pecados ancestrales. Por eso que el libro de Deuteronomio, en el capítulo 25, en el verso 17, ya había pasado mucho tiempo, y cuando Dios recapitula la ley y vuelve a escribirse la ley, le dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino. Y que dice, te desbarató la retaguardia, destruyó tu retaguardia, destruyó a tus abuelos, destruyó a tus bisabuelos, destruyó a tu padre. Y tu padre te murió en pecado, y tu padre o tu madre o tu abuelo murió en ese pecado, murió en esa actitud destructiva. Entonces acuérdate de lo que te hizo Amalek, acuérdate de lo que le hizo. ¿Y por qué se acuérdate de lo que te hizo a ti, si se lo había hecho a los de atrás? No, si yo no tengo nada que ver con mi abuelo, yo no tengo nada que ver con mi familia. Eso no es así.
Porque tú no simplemente no puedes decir yo me desconecto por desconectar. Tú tienes que romper legalidades en el nombre de Yeshua. Dice que desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos de alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Amalek es tu enemigo. No lo olvides. Él te quiso destruir. Tú lo vas a destruir a él. El diablo te quiere destruir. A lo mejor mató a tu padre, a lo mejor mató a tu abuelo con una enfermedad, pero no te va a destruir a ti. Y él va a usar a sus profetas, va a usar a sus médicos, va a usar a la gente. Oh, te sale igual que su tío. Yo tengo un carácter. Cuando alguien un día me dijeron, anulos, no lo acepto. En el nombre de Yeshua yo rechazo espíritus esquizofrénicos que se traspasan de generaciones en generaciones. Por eso que Amalek vino a destruir tu retaguardia cuando estabas cansado, cuando estabas trabajando. Tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos que no conocieron a Cristo. Y hay pecados que son generacionales que acarrean maldiciones tremendas, entre ellos la idolatría. La idolatría es uno de los pecados que simplemente acarrea muchas maldiciones. La hechicería, el ocultismo acarrea tremendas maldiciones. Los pecados de inmoralidad sexual traen maldiciones tremendas. Y cuando usted lee también el libro de Malaquías, que habla de que cuando nosotros no diezmamos, ¿qué dice la Biblia? Malditos sois con maldición. Y por eso que el dinero se te va, por eso que es como agua entre las manos, y nada prospera, nada te rinde, nada te cunde, porque dice que hay una maldición, porque no queremos nosotros cumplir, y no queremos saldar, no queremos cerrar capítulos, no queremos zanjar las cosas. Por eso toda factura que tú no pagas en tu vida, el diablo se la cobrará a tus hijos. El problema es que a veces los hijos no saben en qué tú estuviste metido, y después ellos luchan golpeando al aire y no saben para dónde ir, y no saben por qué le pasan muchas cosas. Cuando uno lee Primera de Samuel, mire, vaya a Primera de Samuel, capítulo 30, y termino con estos versículos, porque vamos a aprender algo tremendo en esta mañana, además de lo que hemos visto. Primera de Samuel, capítulo 30, verso 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, que dice, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag, y habiendo asolado Siclag, y le habían prendido fuego, y mira, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se lo habían llevado al seguir su camino, es decir, los habían tomado cautivos. David y su gente, 600 hombres, salieron a la guerra, fueron a batallar, y dice que ellos mientras estaban en la guerra, vino Amalek, destruyó sus ciudades, destruyó sus campamentos, y llevó cautivo a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, a toda su familia. El verso 3, y vino pues David con lo suyo a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, dice, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Ese es el espíritu de Amalek. Es un espíritu opresor que te quiere robar lo que tú has recibido, que te quiere quitar la bendición. ¿A través de qué? De enfermedades, a través de maldiciones, a través de fracasos emocionales, sentimentales, financieros, económicos. Proyectos se te vienen abajo. Ideas que quieres concretar no se pueden cristalizar, porque es el espíritu de Amalek. Por eso dice Melech, ángel caído, príncipe de tinieblas.
era el que estaba detrás del rey Amalek. En el plano físico, en el plano espiritual, había un principado que estaba influenciando a Amalek para causarle daño a Israel. Por eso mira el verso 3, el verso 8, porque los versículos que siguen dice que la gente quería matar a David. La gente quería apedrear a David. Por culpa tuya nos pasó esto, por culpa tuya nos está ocurriendo todo esto. Y dice David, consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, perseguiré a Amalek, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo, y Dios le respondió: síguelos, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Si Amalek tiene gente cautiva, tiene a tus hijos cautivos, si el diablo le está cobrando a ellos tus pecados y tus errores, y te ha llevado cautivo a tu familia, a tus hijos, y tienes un hijo rebelde o tienes una hija rebelde, tienes un hijo que no quiere nada con Dios, eso viene por causa de los pecados ancestrales, pero porque el enemigo Amalek quiere atacar la retaguardia, parte atacando y destruyendo a tu familia desde atrás. Y David decía: los perseguiré, los podré alcanzar. Y Dios le dio una palabra revelada: lo vas a alcanzar. Lo vas a alcanzar. Y vas a derribar. Y vas a tomar a todos y vas a libertar a los cautivos. Entonces el espíritu de Amalek busca destruir nuestros antepasados para luego cautivar nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos. Entonces Amalek se movía abajo. Y aquí es volviendo al tema. Amalek se movía bajo la constelación de Aries. Faraón se movió bajo la constelación de Tauro. ¿Se acuerdan que hablamos de las constelaciones? Faraón significa bull, toro. Se movía bajo la constelación de Taurus. Y dice que lo apoyaba el dragón, la serpiente. Y cuando salen, han pasado 40 días, hay otra constelación. Amalek se mueve bajo la constelación de Aries, un espíritu destructor, un espíritu violento. Y por eso que dice que estaba bajo la constelación de Aries. Por eso que Moisés subió a una cumbre para pelear arriba contra el zodiaco, contra las constelaciones, contra el espíritu de Amalek. Y mira, y dice que la gente que estaba, Aarón y Hur, no tomaron la vara, tomaron los brazos de Moisés, porque no podían tomar su vara. Porque la vara de Moisés no es lo que nosotros creemos solo en el plano natural. Váyase a Éxodo capítulo 2. Con esto aquí, yo le invito a que se ponga de pie si quiere, porque aquí estamos terminando y aquí vamos a proclamar algo. Capítulo 3. Verso 2. Éxodo capítulo 3, verso 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Quién era el fuego que estaba viendo? ¿Qué era? Un ángel. Él dijo: iré a ver aquella gran visión, ver por qué aquella zarza, ese arbusto, está ardiendo y no se consume. Y dice: y el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Por eso que la Biblia dice que él hace a sus ángeles ministros de fuego. Por eso dice que a sus ángeles le llama espíritus ministradores. Y hay manifestaciones angelicales en donde ellos vienen como ángel, como viento, vienen como fuego y vienen como serpientes. Porque cuando usted lee ahora el versículo 4, y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de las ángeles y dijo: Moisés, Moisés. Y váyase ahora al capítulo 4, versículo 13. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano. Versículo 2. Y Jehová dijo, Éxodo 4, 2: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? No, Señor, es una vara. Y Jehová dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra.
y Moisés huía de ella. Los ángeles son seres de fuego. Cuando Moisés tiró la vara, la palabra que se tradujo culebra es serafot. Y dice, y la vara se convirtió en serafot. Y la traducción que se hizo, vara. Serafot lo tradujeron como vara, pero serafot es la raíz de un rango angelical, serafines. Por eso que dice, y se convirtió en un serafot, se convirtió en un serafín. Y los serafines en el mundo angelical son como fuego, son como grandes lenguas de fuego que parecen serpientes. Por eso dice que Moisés huía de él. ¿De quién estaba huyendo? ¿De la culebra? Estaba huyendo del serafín, porque él pensaba que él solo tenía una vara en su mano. Y cuando él tiró la vara, Dios le abrió los ojos y le dijo, lo que tú tienes en tu mano no es una vara, es una cobertura angelical. Tienes un serafín en tu mano. Hay un serafín que está dispuesto a luchar por ti. Cuando tú levantes tu vara, le estás dando la orden al serafín para que actúe y castigue a Egipto por el daño que le causó a Israel. La palabra que se traduce culebra es serafot. De ahí viene la palabra serafín, serpientes de fuego que se mueven con velocidad. Por eso que nos encontramos nosotros que cuando Elías lo quieren tomar detenido, le dicen, si yo soy siervo de Jehová, descienda fuego y te consuma a ti. No fue fuego literal, lo que bajaron fueron ángeles de fuego y mataba al ejército, mató a los 50 hombres. Por eso que la palabra tisbita significa el hombre que mueve los ángeles con su mano. Por eso Dios le dijo, extiende la vara, mueve al serafín, mueve los ángeles para que te ayuden. Por eso que Moisés extendió y tomó la vara y subió arriba. Él dice que levantaba la vara en dirección a la constelación de Aries. Lo que estaba diciendo al serafín que estaba con él, destruye el poder de Amalek, destruye el poder espiritual, porque lo espiritual se discierne espiritualmente. Josué estaba dando una guerra abajo, con lanza en mano, pero Josué tenía una guerra angelical arriba. Moisés, arriba había otra guerra. Simplemente Moisés estaba hablando de que él tenía una cobertura. ¿Y por qué Moisés arrancaba del serafín? Porque Moisés tenía lepra en el corazón. Porque Dios le dice, Moisés, pon tu mano en el pecho, en tu regazo. Y cuando metió la mano a sacarla, su mano estaba leprosa. ¿De dónde venía Moisés? ¿No venía de Egipto? ¿No había matado a un egipcio? ¿No había pecado Moisés en Egipto? Sí. ¿No venía arrancando de Egipto por ser homicida? Por eso que él tenía lepra en la mano, que representa el pecado del corazón. Por eso cuando dijo, tú crees que tienes una vara, ¿qué tienes ahí en tu mano? Échala, muévela. Y si se convirtió en culebra, claro, un serafín de fuego, y arrancaba de él porque él reconocía su condición. Por eso que Isaías, cuando estaba ministrando y bajó un ángel, dice que él dijo, ay de mí que soy muerto, porque vio un ángel. Zacarías, cuando vio un ángel, también se turbó y pensó que iba a morir, pero los ángeles venían para ayudarlo. Entonces, ¿saben? ¿A cuántos de aquí le han dicho más de alguna vez, tú te pareces tanto a tu madre o a tu padre? Ya sea en lo físico o en el ámbito de carácter. Sí. A más de alguien le ha dicho, tú sacaste las mismas mañas de tu papá o de tu mamá. ¿Sí? Más de alguien le ha dicho, yo no sé a quién saliste tú, porque en la casa somos todos diferentes, pero sé a quién saliste tú. A un abuelo, a un bisabuelo. Maldiciones generacionales. Las batallas primero se ganan arriba, luego se ganan acá abajo. Moisés usó la vara. La Biblia dice, tu vara y tu callado me infundirán
aliento. Los ángeles, cuando dice el Salmo 91, el bien y la misericordia me seguirán. La traducción del hebreo dice, el ángel del bien y el ángel de la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Nos encontramos que David andaba con ángeles, por eso que él se activaban los ángeles, y dice, y porque pasaron redes sobre mí y caballos pasaron sobre mí, y David no moría. David, cuando enfrenta a Goliat, ¿usted cree que él lo venció solo? David tenía cobertura, David era ungido, él tenía ángeles, autoridades espirituales que luchaban, porque Goliat representa una deidad, representa al Dios de los filisteos, Dagón. Era una guerra de altares, era una guerra. Y si nosotros no ganamos a Amalek, si no destruimos, no derribamos, él te va a atacar la retaguardia, va a atacar a los de atrás, y luego le va a traspasar generacionalmente a tu familia. Por eso dice, yo tendré guerra con Amalek de generación en generación, porque Dios sabía que hay mucha gente que prefiere no resolver los problemas ahora, prefiere no confesarlos, quedarse calladito, y se los traspasa a sus hijos. Lo que nosotros vamos a hacer, hermano, es quitarle toda legalidad al diablo. Lo que nosotros vamos a hacer es orar en esta hora, y vamos a anular, le vamos a quitar todo derecho legal al enemigo. Vamos a saldar facturas pendientes, vamos a confesar pecados. Señor, mi papá, mi abuelo fue así. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Llenarnos de vergüenza para no reconocerlo. Y que como tú vas a hablar mal de tu papá, no se trata de hablar mal de él, no se trata de hablar mal de tus abuelos, se trata de simplemente confrontar, decirle, Señor, mi abuelo fue un malediciente, fue un iracundo. Una de las cosas que yo me preguntaba muchas veces cuando tenía 13, 14 años, yo donde andaba peleaba. Lo más del tiempo andaba también con la cara rota. Una vez me puse a pelear con un hombre adulto a los 14 años y pensé que como estaba borracho le iba a ganar, porque sacó la mugre. Año nuevo, me acuerdo. Yo decía, ¿de dónde viene este espíritu iracundo? ¿De dónde viene este espíritu peleador? Ancestral. Angélica ayer escuchaba una conversación de un padre, de un hijo que estaban arrendando unas películas en un negocio, y le decía, hijo, tenemos que arrendar estas películas porque tú sabes, nosotros somos violentos, nuestra familia le gusta la sangre, le gusta la violencia, le gustan los golpes. Este tipo de películas son las que a nosotros nos gusta como familia. Ancestralmente, tendencias, inclinaciones, aberraciones. Nosotros hemos estado anulando como familia, y vamos a empezar a orar. Y después que oremos, usted va a levantar su mano cuando yo le diga, porque sabe que la Biblia dice que hay ángeles que están alrededor suyo. La palabra Tivita significa autoridad para mover ángeles. Por eso que cuando dice, y Elías, que era de los moradores de Galaad, Elías vivía en la ciudad de Galaad, en la tierra del ungüento, pero a Elías le decían Elías el Tisbita, porque movía el Tisbajá, es decir, tenían acceso para mover con poder, autoridad y autoridad los ángeles del cielo. Porque hay batallas que no se ganan aquí, se ganan afuera. Por eso la Biblia dice que Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Y vinieron. Por eso que cuando Moisés levantaba la vara, por eso que cuando Moisés movía, activaba el serafín y empezaba a moverse, ganaba Israel abajo. Pero cuando Moisés bajaba la vara, estaba perdida su fuerza, porque la Biblia habla cuando Juan, y yo lo quiero mover en esto, quiere adorar a un ángel, dice, no lo haga, porque yo soy un consiervo tuyo, trabajo paralelamente
serafín no actuaba, porque él estaba esperando el movimiento de Moisés. Dios está esperando que te muevas. Dios está esperando que guerrees. Dice, porque te acordarás de Amalek, no te olvidarás de lo que él te hizo. Él dañó a tu familia, dañó a tu abuelo, dañó a tu padre, te lo quiso transmitir a ti, y estás luchando con esas pasiones desordenadas, estás luchando con ese mal hábito, estás luchando con esa perversión sexual, estás luchando con esa tendencia, esa inclinación. Hoy vamos a romper toda legalidad, hoy vamos a romper, hoy vamos a pedir en Yeshua que se salde toda factura pendiente, y vamos a declarar. Si usted se recuerda que su abuelo, su bisabuelo era alcohólico, era drogadicto, Padre, mira, reconozco que Amalek atacó a mi abuelo en esto, y reconozco que en mi padre y en mí ha habido esta tendencia, y vamos a anular, vamos a romper esto. Muchas veces luchamos y no sabemos. Mi abuelo, por parte de papá, mi padre siempre decía que él era muy mujeriego, tenía una tendencia a las mujeres. Mi abuelo, por parte de mamá, yo una vez vi a una persona y lo saludé pensando que era mi abuelo, y no, y era el hijo de mi abuelo. Yo le dije, pero ya tiene sus años. Mi abuelo fue papá a los 13 años, y esos pecados, esas inclinaciones, después tú luchas y no sabes contra qué estás luchando. Pecados generacionales. Entonces lo que nosotros vamos a decir es, Señor, queremos romper con los pecados ancestrales. El domingo pasado rompimos con el poder del zodiaco, ¿se recuerda? Rompimos con esto. Hoy vamos a romper con pecados generacionales, con hábitos, malas prácticas que usted hoy en día está viviendo y la reconoce como algo que sus padres, sus abuelos o bisabuelos lo hicieron, o sus tíos, abuelos.